Hola, mi nombre es Carolina y el día de hoy estaré haciendo un análisis en general sobre un caso que se presentó en un capítulo de la serie Sala de Emergencias, Historias Inéditas. Y bueno, este caso se llama Cerebro Medio. Bueno, a gran escala se trata de una mujer de 50 años que llega a este hospital. La están trasladando en una ambulancia hacia una terapia intensiva neurológica porque había tenido un derrame cerebral. Pero durante el camino, primero se quejó de dolor abdominal, por lo cual le dieron 2 miligramos de morfina y de un momento a otro perdió el conocimiento. Eh, pues anteriormente en el otro hospital donde estaba le daban antibióticos eh, para una infección intestinal y también le han puesto un catéter central que debía ir por vía intravenosa. Bueno, entonces que la paciente llega al hospital, está inconsciente, el oxígeno en sangre se encuentra entre 90%, luego empieza a disminuir rápidamente, por lo cual deciden intubarla y pues poner ventilación mecánica de tal manera que pues se logre estabilizar un poco la paciente, mientras como que se esclarece qué es lo que está pasando. Entonces, para esto, el doctor decide enviarle una tomografía y una angiotomografía de cabeza y una radiografía de tórax para ver pues, qué es lo que está pasando. Bueno, la radiografía de tórax normal, la tomografía de la cabeza normal, pero la angiotomografía, que bueno, se basa en inyectar líquido de contraste por el catéter, ellos usaron el que ya tenía la paciente, que se encontraba en el brazo derecho. Bueno, lo usaron, pasó esto y en la angiotomografía se mostró que no había flujo sanguíneo en un hemisferio, en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo cual hizo pensar el médico que había tenido un derrame cerebral muy fuerte y que podía ser mortal. Entonces necesitaba tomar una decisión o saber, bueno, ahí qué puedo hacer, porque era bastante complicado el hecho de que un hemisferio del cerebro perdiera el flujo sanguíneo. Y entonces, eh, como en medio de esto, decide pues que sería mejor hacerle una angiografía, por lo cual, aunque lo duda un poco, debido a que pues, puede tomarle bastante tiempo y no sabe si realmente va a ser útil para hallar una solución, lo que decide hacer es consultar con la angiografista del hospital y ella le dice que sí, que lo hiciera porque pues un caso así de fuerte es mejor saber las respuestas y darle de verdad una solución y saber pues la razón principal. Entonces la angiografía se basa en insertar una aguja por la arteria femoral, se pasa el catéter hasta la aorta, hasta la bifurcación de la aorta y allí se empieza a inyectar líquido de contraste. Bueno, en teoría esto tiene que ir prácticamente cubrir toda la circulación, bueno, la irrigación del cerebro y pues ver si realmente dónde puede estar el coágulo, porque pues era como la sospecha que tenía el médico, que había un coágulo gigante, mejor dicho, que pues podía estar generando esto. El punto es que en la angiografía pues está todo normal, ¿sí? Otra cosa importante es que en la tomografía pues obviamente no estaba normal como la de un cerebro de una persona que no hubiera sufrido derrame cerebral, sino que pues sí se mostraba esto, pero que estaba relativamente bien. Bueno, vuelvo a la angiografía. Entonces, en esta angiografía pues todo está normal, la circulación en general, o sea, el cerebro tiene flujo sanguíneo pues en todo, en ambos hemisferios. Y eso les hace preguntarse al médico y al angiografista como qué es lo que está pasando. Entonces, porque la angiotomografía muestra que solo hay flujo en el hemisferio derecho. Entonces, en esto se ponen a reflexionar sobre el catéter que inicialmente se había puesto. Y es que el catéter
debía llegar a la vena yugular interna, que es la que recoge todo el drenaje venoso, por decirlo así, del cerebro, y que quería mostrar pues cómo estaría el flujo allí. El problema es que este catéter no se encontraba en la vena, se encontraba en la arteria braquial, bueno, arteria que llegaba a la carótida interna, y en esta pues llegaba a la carótida, y digamos que pues como sabemos hay dos carótidas, dos carótidas internas, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Entonces, como estaba en el brazo derecho, pues iba a la carótida interna del brazo, pues del lado de la carótida interna derecha. Por lo tanto, cuando llegaba pues al cerebro, recogía solo pues, la parte del hemisferio derecho, que es la zona que irriga esta arteria carótida interna derecha. Entonces, pues ya en ese punto dijeron como, bueno, si cometieron un error y tiene mucho sentido, pues si va por la arteria, pues obviamente solo va a detectar o sea, si va por un lado, o sea, por un lado nomás de la arteria, por eso el líquido de contraste solo funciona como en el lado derecho, y el lado izquierdo pareciera que no, pues que no tiene flujo sanguíneo. Entonces, pues el médico pensó como que inicialmente iba a ser un error, pues como un error bastante fuerte de parte de los médicos del otro hospital. Sin embargo, no los juzgó y quiso como encontrar una solución, por lo cual llevan a la paciente al quirófano para saber, pues para que se lo retiren y generar una solución. También pues se dieron cuenta que al estar mal implantado este catéter, toda la medicación, los antibióticos, los analgésicos, la morfina y eso se fueron directamente al cerebro, ¿sí? Y no siguieron el curso que debería. Entonces esto pudo pues generar como un aparente derrame cerebral, que realmente no era así, pero sí digamos que generó estos síntomas. Bueno, ya en ese punto pues el otro especialista en el quirófano pues retira el catéter y se da cuenta que la mujer tiene dos arterias braquiales. Esto pudo hacer que pues hizo confundir al médico del otro hospital, puesto que y puso el catéter en una de las arterias braquiales en vez de haberla puesto en la vena que acompañaba a esta. Es una variable anatómica muy poco común, eh, por lo cual cuando el médico que la estaba atendiendo en ese momento se enteró, pues no culpó ni quiso denigrar la labor del otro, o sea, como culparlo por un error que realmente es algo que no depende del todo. Sí es importante conocer las variables anatómicas, pero pues el médico no, sí, es muy poco común y nunca la había visto, era muy difícil no equivocarse. Bueno, en cuanto a la parte ética, el familiar acompañante de la paciente es su esposo. El médico siempre se muestra muy tranquilo, trata de darle esa tranquilidad al esposo y a su vez también le explica constantemente qué es lo que está pasando con ella. También le explica que no es culpa del otro médico porque su esposa pues era una variante anatómica que le podía suceder a cualquier persona y que era factible que cualquiera cometiera ese error. Mm, y ya, pues estos fueron los aspectos más interesantes de este caso. Considero que sí, o sea, es importante conocer las variables anatómicas tanto al momento de realizar procedimientos como al momento de conocer ciertos síntomas que no siempre puede ser lo que nosotros pensamos. Pero si aprendemos a identificar nuestros errores conociendo las variables anatómicas también podremos dar solución. Evidentemente esto se logrará pues a través de la teoría, de la práctica, definitivamente. Y, y pues fue un caso bastante interesante y curioso porque pues hizo pensar como que el flujo sanguíneo solo está en la mitad del cerebro, pero no era así.